Hoy quiero compartir mis pensamientos sobre este tema desde una perspectiva bíblica. ¿Es pecado cremar a los muertos? ¿Es aceptable para un cristiano? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Este video ofrecerá información útil y te ayudará a tener convicciones firmes como cristiano. Si eres nuevo aquí, me alegra que te unas a nosotros. No olvides suscribirte y darle me gusta. Activar la campanita te mantendrá informado sobre nuestros nuevos contenidos. Comencemos. Una noche, fui invitado a cenar con unos amigos. Durante la conversación, uno de ellos le preguntó a su esposa qué haría si él falleciera. Ella, sin dudar, dijo que lo cremaría y mantendría sus cenizas en su habitación para sentir que él siempre está con ella. Su respuesta me sorprendió, y los demás me pidieron mi opinión sobre la cremación. Actualmente, la cremación es una práctica común en muchos países y su popularidad sigue creciendo. Según informes recientes, cada vez más personas eligen la cremación en lugar del entierro. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 50% de la población opta por la cremación, mientras que el 48% prefiere el entierro tradicional. Es interesante ver cómo estas prácticas varían en diferentes culturas y religiones. Algunas personas eligen la cremación por razones económicas, mientras que otras lo hacen por preferencias personales o creencias filosóficas. En cualquier caso, es esencial que como cristianos entendamos qué dice la Biblia sobre la cremación y cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas. Según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, la cremación seguirá aumentando en popularidad, llegando al 78,8% de todas las muertes para 2035. Pero, ¿qué es la cremación? Es un proceso en el cual los cuerpos son reducidos a cenizas mediante calor extremo en un horno crematorio. Cualquier cuerpo puede ser incinerado, salvo aquellos contaminados con radiación. El proceso comienza colocando el cuerpo en un ataúd de madera o cartón, que luego se introduce en una cámara de cremación. Esta cámara alcanza temperaturas entre 980 bdmi y 1100 degui, desintegrando el cuerpo en fragmentos de hueso en cuestión de horas. Estos fragmentos son retirados y limpiados de cualquier resto metálico por el operador del crematorio. Posteriormente, los fragmentos se pulverizan en una máquina especial hasta convertirlos en un polvo fino. Este polvo se coloca en una bolsa de plástico dentro de una urna o recipiente temporal que se entrega a la familia del fallecido. En la Biblia hay dos menciones a la cremación. Una está en Josué 7:25. Y dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Acán y su familia fueron ejecutados por pecar contra Dios y luego incinerados. Es importante notar que esto no era un mandato divino para tratar a los muertos, sino un castigo legal por ciertos delitos. Otra referencia se encuentra en 1 Samuel 31, 11-13. Los valientes de Jabes de Galaad, al enterarse de lo que los filisteos hicieron a Saúl, recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos del muro de Bet-San. Luego los llevaron a Jabes, donde los quemaron y sepultaron sus huesos bajo un árbol. Los filisteos habían decapitado a Saúl. Es probable que los cuerpos estuvieran en mal estado cuando los hombres de Israel recuperaron los restos. Al enterarse, los habitantes de Galaad enviaron a sus hombres valientes a Bet-San para recuperar los cuerpos de Saúl y sus hijos. Los llevaron a Jabes, donde los quemaron. La incineración fue parcial, posiblemente porque los cuerpos estaban tan mutilados que no podían ser enterrados correctamente. También temían que los filisteos pudieran profanar los cuerpos. En esta incineración solo se quemó la piel y la carne, dejando los huesos que luego fueron enterrados bajo un árbol. En el Antiguo Testamento
Hay pasajes que aluden a la cremación como una forma de castigo. La incineración se consideraba una humillación, usada para ciertos delitos. Por ejemplo, en Levítico 20:14 se dice: «El que tome a una mujer y a su madre comete vileza. Serán quemados con fuego él y ellas, para que no haya vileza entre vosotros». En Levítico 21:9 se menciona: «Y la hija del sacerdote, si comienza a fornicar, deshonra a su padre, será quemada con fuego». La cremación de los muertos genera diversas opiniones. Algunos creen que es un pecado que podría afectar la resurrección, mientras que otros no le dan tanta importancia al método de sepultura. La Biblia no menciona específicamente la cremación de cuerpos, pero condena la quema de personas vivas como sacrificio a dioses, una práctica de naciones idólatras. Nos enseña la importancia de dar un entierro digno a los muertos, como se ve en varios relatos. Un ejemplo es Abraham, quien compró una propiedad para asegurar un entierro honorable para su esposa Sara. En Génesis 23, 3-4, Abraham dijo a los hijos de Het: «Soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí». En tiempos bíblicos y en la era de Jesús, enterrar a los muertos era una práctica común. La sepultura en la tierra es fundamental en la tradición judía. Desde que Abraham buscó un lugar adecuado para sepultar a su esposa Sara, el entierro en el suelo se convirtió en un pilar a lo largo de la literatura bíblica, estableciendo las bases para el judaísmo posterior. Un rabino reformista señaló a finales del siglo pasado que la Biblia demuestra claramente que desde el día en que Abraham compró la cueva de Macpela como sepultura familiar, el entierro ha sido la única forma aceptada de disponer de los cuerpos. El Antiguo Testamento hace referencia al entierro. Según la Torá, es un mandato enterrar tanto a los condenados por el tribunal como a cualquier individuo. Leamos Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguien ha cometido un crimen digno de muerte y es colgado en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Tratado de Sanedrín, los sabios mencionan: Rabí Yohanan, en nombre de Rabí Shimon Bar Yochai, pregunta: ¿dónde encontramos en la Torá el precepto de enterrar? La respuesta está en el pasaje: lo sepultarás. Maimónides, en su libro de los preceptos, identifica el precepto 231 de la Torá como el que ordena enterrar a los ejecutados el mismo día de su ejecución. Como está escrito, será sepultado ese mismo día. El Sifri afirma que este precepto se aplica tanto a los ejecutados como a otros muertos, indicando que deben ser enterrados el mismo día. El Talmud considera esto como la base para exigir la sepultura en la tierra para todos. Un rabino explicó que, según la ley judía, el cuerpo humano es un regalo del Creador. Las personas son solo guardianas de sus cuerpos y no tienen derecho a desfigurarlos. El cuerpo debe ser devuelto íntegro, tal como fue entregado. Este principio guía muchas leyes judías, como las que prohíben la automutilación o los tatuajes y exigen mantener la higiene y la seguridad. Esta norma también se aplica después de la muerte. No se permite ninguna mutilación de los cadáveres. Veamos Génesis 3:19, que aporta claridad a este tema. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Según el pensamiento judío, este pasaje indica que la única forma adecuada de disponer de nuestros restos es regresar a la tierra de donde vinimos, en sincronía con el orden natural. La sepultura en la tierra permite que los cuerpos sigan su curso natural. La tradición judía prohíbe cualquier cosa que interfiera con este proceso,
como el embalsamamiento o la cremación, ya que aceleran o impiden la descomposición natural. El rabino Steinmetz argumenta que, incluso si la ley judía no exigiera la sepultura en la tierra, la tradición judía por sí sola es una razón suficiente para mantener esta práctica. La evidencia histórica muestra que enterrar a los muertos ha sido una costumbre judía desde tiempos antiguos. Esta práctica es una parte esencial de la religión y la cultura judía, siendo el último acto religioso en la vida de una persona. Queridos lectores, después de revisar las perspectivas bíblicas y judías sobre la cremación, es importante reflexionar desde una perspectiva ética cristiana. El profesor David Jones, un experto en ética, plantea 3 preguntas esenciales. Primero, ¿qué principios morales se aplican en esta situación? Segundo, ¿qué método refleja mejor el amor de Dios y al prójimo? Tercero, ¿qué acción glorifica más a Dios? Según Jones, los funerales cristianos no son simplemente para deshacerse de los cuerpos o para expresar dolor. Deben centrarse en Cristo y la esperanza del Evangelio. Les invito a reflexionar sobre estas preguntas y a considerar sus propias conclusiones. Pasemos ahora a las razones por las cuales un creyente debería evitar la cremación. El cuerpo humano pertenece a Dios, incluso después de la muerte. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este pasaje subraya que el cuerpo es la morada del Espíritu Santo y debe ser tratado con respeto. Aunque este versículo se refiere a otro contexto, el principio sigue siendo válido. Nuestro cuerpo no nos pertenece, pertenece al Señor. En el libro de Amós 2:1 se describe cómo Moab cometió un grave error al profanar los restos de un rey edomita. Desenterrar y profanar cuerpos era visto como una gran falta de respeto. Para los hebreos, el hombre es creado a imagen de Dios y respetar los cuerpos era fundamental. Incluso las culturas paganas reconocían la importancia de honrar a los muertos. Jerónimo menciona una tradición donde los moabitas, buscando venganza contra los edomitas, desenterraron y profanaron el cuerpo de su rey. Históricamente, la cremación se ha asociado con el paganismo. Según el Talmud, la cremación es una práctica idolátrica prohibida. Quemar cuerpos se vincula con rituales paganos, y los creyentes deben seguir costumbres que honren a Dios. Aunque el pasaje mencionado tiene otro contexto, el principio es claro. Incluso después de la muerte, el cuerpo de un creyente sigue perteneciendo a Dios y debe ser tratado con respeto. En el libro de Amós 2:1, Moab pecó al profanar los restos de un rey edomita. La profanación de tumbas es una gran falta de respeto hacia los muertos. Era un pecado grave para los hebreos, ya que el hombre es creado a imagen de Dios. Incluso las culturas paganas entendían la importancia de respetar a los muertos. Jerónimo menciona una tradición judía que cuenta cómo, después de una guerra, los moabitas desenterraron el cuerpo del rey edomita para vengarse de la ayuda que Edom brindó a los israelitas, profanando sus huesos. Además, la cremación no es una práctica de los creyentes, sino de los no creyentes, adaptando sus costumbres paganas. La cremación ha sido históricamente asociada con el paganismo. Según el Talmud, la cremación es una práctica idolátrica prohibida. Quemar cuerpos es visto como un acto pagano. El rabino Maurice Lamb explica que la cremación es ofensiva porque va en contra de la ley judía, que nunca permitió la práctica pagana de quemar cuerpos en una pira. De igual manera, el judaísmo considera sagrado al cuerpo humano, ya que es el recipiente de nuestras almas.
La religión judía establece normas precisas sobre cómo debemos cuidar nuestra salud, mantener la pureza en la alimentación y preservar la santidad en nuestras relaciones. Aun después de la muerte, el cuerpo humano conserva su carácter sagrado. La ley judía prohíbe cualquier manipulación del cadáver que comprometa su santidad. La cremación está prohibida porque se considera una falta de respeto al cuerpo que pertenece a Dios y no debe ser destruido. Sin embargo, muchos pastores cristianos apoyan la cremación por varias razones. Primero, el aspecto económico. Enterrar a un difunto es más costoso que la cremación, lo que hace que esta opción sea más accesible. Segundo, desde una perspectiva ambiental, se argumenta que la cremación contamina menos que el entierro tradicional. De hecho, algunos sostienen que no hay suficiente espacio para enterrar a todos los muertos. La respuesta a estos argumentos es cuestionar si el valor del cuerpo de un difunto es menor que estas consideraciones. El cuerpo tiene un valor inmenso y estos argumentos pueden ser considerados falacias, especialmente cuando no se filtran a través de la palabra de Dios. Queridos lectores, abordar las solicitudes de cremación por parte de familiares es un desafío que requiere sensibilidad y firmeza en nuestras creencias cristianas. Aquí les brindamos algunos consejos para tratar este tema con amor y respeto, siempre guiados por la palabra de Dios. Primero, es fundamental conversar con el ser querido que ha solicitado la cremación. Explicarles las enseñanzas bíblicas y la importancia de honrar el cuerpo, que según la ley judía y las enseñanzas cristianas, sigue siendo sagrado incluso después de la muerte. La manipulación del cadáver anula su carácter sagrado y está prohibida, pues el cuerpo pertenece a Dios y no debe ser destruido. Cuando la solicitud proviene de uno de nuestros padres, es crucial recordar que la obligación de honrar a padre y madre no implica obedecer una demanda que vaya en contra de los preceptos bíblicos. Si surge un conflicto entre los deseos de los padres y los mandatos divinos, debemos seguir la autoridad superior que es Dios, respetando su voluntad sobre la nuestra. Como nos recuerda el profesor David Jones, debemos considerar qué normas morales se aplican, qué método demuestra mejor el amor de Dios y del prójimo, y qué opción glorifica más a Dios. La cremación, aunque no es un pecado según muchas tradiciones cristianas, históricamente ha sido asociada con prácticas paganas. En la Biblia no se condena explícitamente la cremación, pero se favorece claramente el entierro. Ejemplos bíblicos incluyen el entierro de Abraham y Sara, José, Moisés y Jesús mismo. La preferencia por el entierro refleja la esperanza en la resurrección del cuerpo, un pilar de la fe cristiana. Es importante también considerar los aspectos prácticos y económicos que muchas veces llevan a optar por la cremación. Un entierro tradicional puede costar entre 8.000 y 10.000 $, mientras que la cremación cuesta alrededor de $1.500 a $2.500. Sin embargo, existen alternativas más económicas y respetuosas con el medio ambiente, como el entierro directo o el entierro natural, que pueden ser opciones viables para quienes desean honrar las enseñanzas bíblicas sin incurrir en grandes gastos. En algunas comunidades, las iglesias pueden ofrecer parcelas de tierra para entierros gratuitos o a bajo costo, aliviando así la carga financiera de las familias. Además, la legislación en muchos lugares permite entierros sin embalsamamiento ni ataúdes costosos, utilizando solo un sudario o una caja de cartón biodegradable. Finalmente, debemos recordar que tanto la cremación como el entierro deben realizarse con reverencia y respeto. El cuerpo humano, hecho a imagen de Dios, merece ser tratado con dignidad. Al tomar decisiones sobre los arreglos finales, debemos considerar la guía bíblica, la tradición cristiana y las circunstancias personales, siempre buscando glorificar a Dios
y honrar la vida de nuestros seres queridos. Estimados oyentes, esperamos que esta reflexión les haya sido útil y les brinde claridad sobre cómo abordar este tema con fe y amor. Gracias por acompañarnos.